Hola, ¿cómo va? En la clase de hoy vamos a estar resolviendo el examen que tomaron este segundo cuatrimestre en química de CBC Cátedra de Ricio. Vamos con el punto número 1 que dice: el sulfuro de zinc tiene propiedades fotoluminiscentes y se lo utiliza en señalizaciones de emergencia. Un método de obtención en el laboratorio es expresado por la siguiente ecuación y nos da la reacción química. Se puede reaccionar una muestra de 63 gramos cuyo contenido en nitrato de zinc es 96%, su pureza, con 75 gramos de sulfuro de sodio. A. Indicar el reactivo que se encuentra en exceso y B. Calcular la masa del mismo que queda al finalizar la reacción. Bueno, vamos primero con ese punto, entonces voy a copiar la reacción y me voy a armar el cuadro estequiométrico con las relaciones en masa y en moles de cada una de las sustancias, reactivos y productos. La primera línea que voy a usar va a ser la de moles. Y en moles vamos a poner los coeficientes estequiométricos. Como cuando no tenemos nada, recordad que en su lugar va un 1. O sea que sería un mol del nitrato de zinc, un mol del sulfuro de sodio, un mol del sulfuro de zinc y 2 moles del nitrato de sodio. Por otra parte, en masa vamos a copiar la masa molar de cada sustancia multiplicado por el número de moles. Fíjate en este caso que en la línea de datos me dieron la masa molar del nitrato de zinc, la del sulfuro de zinc y la del sulfuro de sodio. Así que vamos a multiplicar. La del nitrato de zinc por 1 es 189,4, el dato que nos dan es ese, y voy a hacer 189,4 por 1, que me queda 189,4 gramos. Lo mismo para el sulfuro de sodio, que es el segundo reactivo. Hay un mol en la relación estequiométrica, así que 78,1 por 1 queda 78,1 gramos. Y para el sulfuro de zinc tenemos la masa que es 97,4 por 1 nos queda también 97,4. No voy a completar esta porque el dato no me lo dieron y porque se ve que no es necesario hacerlo para el ejercicio. Para encontrar reactivo limitante y reactivo en exceso hay varios métodos. Yo te voy a contar cuál es el que me gusta a mí. Así que vamos a ir por ese camino. Ahora, para eso me conviene leer el punto 2 para tener una vaga idea de qué me preguntan y ver si el punto 1 me va a permitir también calcular el punto 2. En el punto 2 me preguntan, me piden calcular la masa de sulfuro de zinc. O sea que, después lo leemos un poquito más. Para buscar el reactivo limitante hay varios métodos. En un video anterior te enseñé cómo calcular reactivo limitante a partir de calcular cuánto producto obtiene cada uno de los reactivos y con eso visualizar el que produce menos producto, que va a ser el reactivo limitante. Te voy a enseñar ahora otro método para resolverlo. Pero antes de eso vamos a tomar los datos. Los datos que tenemos son de reactivos. Por un lado tenemos el dato de nitrato de zinc, que es una muestra de 63 gramos, que tiene un 96% de pureza. O sea que si 100% son 63 gramos, entonces el 96%, ¿cuántos gramos serán? Hacemos entonces 96 por 63 dividido 100 y esto me da 60,5 gramos puros. O sea que esta es la masa de ese reactivo que va a reaccionar. Y luego también me dijeron que teníamos 75 gramos de sulfuro de zinc, no me dijeron que fuera impuro, así que ese dato lo tomamos como puro directamente. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es en la parte de datos, presta atención a esto. Voy a ubicar a uno de los reactivos. Voy a ubicar, por ejemplo, a este. Puedes elegir el que vos quieras. A mí me gusta elegir siempre el primero. En este caso voy a poner entonces 60,5 gramos por acá. Y en lugar de ubicar este reactivo, voy a ubicar una X en el lugar del 75 y la unidad la voy a conservar. Si tengo gramos, voy a buscar gramos. Y voy a hacer una regla de 3 entre el reactivo que elegí y el reactivo al que le di la incógnita para ver cuánto usa este reactivo de este. Es como suponer que el nitrato de zinc es el reactivo limitante y ver cuánto necesita usar del sulfuro de sodio, o sea, del segundo reactivo. Entonces, para hacer esta relación, hago regla de 3 usando la receta que vendría a ser el cuadro estequiométrico en gramos. Como acá tengo gramos, de acá puedo usar gramos, como acá quiero gramos, voy a usar gramos también. O sea que esto me quedaría como 689,4 gramos del nitrato de zinc. Utiliza 78,1 gramos de sulfuro de sodio.
Entonces, 60,5 gramos de este nitrato, ¿cuántos gramos utiliza del sulfuro de sodio? O sea, es como que tengas que una receta con ingredientes de cocina y tengas que tenés una cantidad limitada de cierto ingrediente y querés saber cuánto usás del otro, básicamente. Entonces, cuando hago la regla de 3, 60,5 por 78,1 dividido 189,4, esto me da 25 gramos de el sulfuro de sodio. Claro, ¿qué pasa? Yo tengo 75 gramos de ese compuesto. Y acá me está diciendo que de los 75, para consumir todo el nitrato de zinc que hay, o sea, los 60,5 gramos, utilizaría solamente 25. Lo que me está mostrando este 25 es que yo tengo sulfuro de sodio de más. Si me hubiera dado esto más grande que lo que tengo, o sea, si este valor hubiese sido mayor a 75, ahí digo, este entonces está limitante, porque tengo de menos. No tengo la cantidad suficiente para que este se consuma por completo. En cambio, acá pasó lo contrario. Acá yo tengo de más sulfuro de sodio para que se consuma por completo el nitrato de zinc. ¿Y cuánto de más es lo que me pregunta el ejercicio? Porque primero me pregunta cuál es el reactivo en exceso. Entonces, el reactivo que tengo de más es el sulfuro de sodio. Listo. ¿Y cuánto hay de exceso? Bueno, en este caso, como justo la X, que me calculaba cuánto sí se usó, justo es el reactivo limitante, yo ya puedo decir, bueno, de los 75 gramos se usaron 25 gramos y esto me quedaría, que de hecho 25, si querés, con tres cifras significativas, lo puedes escribir como 24,9. Vamos a reescribir esto. 24,9 gramos del sulfuro, ahí está. Entonces, para saber cuánto quedó sin reaccionar, voy a hacer masa total, o sea, 75 gramos, menos lo que se consumió, 24,9 gramos. Y eso me dice cuánto sobró. Hago 75 menos 24,9 y esto me da 50,1 gramos de el sulfuro de sodio. Y listo, ahí tenemos la respuesta del primer punto. ¿Cuál es el reactivo en exceso? Y cuánto quedó del reactivo en exceso sin reaccionar. En el punto 2 nos piden calcular la masa del sulfuro de zinc obtenido según la reacción del ítem 1. Si se coloca a reaccionar una muestra de 63 gramos de nitrato de zinc, 96% puro, o sea que estamos hablando de la misma, con exceso de sulfuro de sodio. En un punto me da la sensación de que quería con suficiente sulfuro de sodio, es como que lo que está pasando es, che, mira, finalmente este es el reactivo limitante y este hay suficiente, tranqui, está en exceso. Pero no te confíes, que la narrativa del punto 2 es aparte de la del punto 1. Bueno, cuestión entonces que tenemos que calcular cuál es la masa que se obtiene de este producto, así que como queremos gramos me lo aclaro. Y algo importante es que me dijeron que el rendimiento de la reacción es del 85%. O sea que yo tengo que calcular cuánto sulfuro de zinc se va a producir, pero recordá que del cuadro sale la cantidad estequiométrica, o sea, el 100%, el producto esperado. Después tengo que calcularle a eso el 85%. Entonces, vamos a bajar esto para poder hacer la regla de 3 ahí. Bien. Como la cantidad de reactivo son 63 gramos, 96% puro, la del reactivo limitante, voy a tomar este dato que es la pureza, es la parte pura de ese reactivo y voy a hacer regla de 3 para obtener esta cantidad de producto. Entonces, como acá quiero gramos, voy a usar gramos también para esa sustancia y relacionando, voy a sacar esta flecha para que no maree, relacionando la primera columna con la tercera voy a decir, si 189,4 gramos de el nitrato de zinc producen 97,4 gramos de sulfuro de zinc, entonces los 60,5 gramos que tenemos realmente y puros de este reactivo, ¿cuánto producen de este producto? Entonces hago 60,5 por 97,4 dividido 189,4 y esto me da 31,1 gramos. Ahora, como te decía, esto es el producto estequiométrico, o sea, el esperado, el 100%. ¿Pero se produce el 100%? No, porque el rendimiento es del 85%. Entonces ahí voy a decir, si el 100% son 31,1 gramos, el 85%, que es lo que realmente se va a producir, ¿cuántos gramos serían? O sea, le calculo el 85% a 31,1. Y esto nos da 26,4 gramos. Y esta es la respuesta
del punto B. Entonces, se producen 26,4 gramos de ese producto. En el siguiente punto de este examen tenemos que escribir la reacción de combustión completa y balanceada del pentano. Bueno, tengamos en cuenta que la reacción de combustión siempre tiene la misma forma. Primero viene el combustible, que en este caso es el pentano con 5 carbonos y 12 hidrógenos. A esto le vamos a sumar oxígeno. ¿Y qué devuelve la combustión? ¿Qué devuelve esta reacción? Dióxido de carbono más agua. O sea que en una reacción de combustión lo que va a cambiar es el combustible. El resto se mantiene igual. Para balancear te voy a dar un tip para que te quede balanceado perfecto y de forma rápida. Lo primero que pensamos es que de este lado tenemos 5 carbonos, así que vamos a poner un 5 delante del dióxido de carbono para que también hayan 5 carbonos de ese lado. Luego vas a pensar que tenés 12 hidrógenos y este 12 lo vamos a dividir por 2, o sea 6, y lo vamos a poner como cantidad de aguas. ¿Por qué? Y porque cada agua tiene 2 hidrógenos. Si yo hago 6 por 2, 12 hidrógenos tendrá también nuestro producto. Y luego vamos a sumar la cantidad de oxígenos que se generaron al agregar este 5 y este 6. Para calcular la cantidad de oxígenos, tengamos en cuenta que tenemos 5 dióxidos de carbono con 2 oxígenos cada uno, o sea que ahí haríamos 5 por 2 y siempre multiplicaríamos por 2 en este caso, y le vamos a sumar los 6 oxígenos que se generan por el agua. No multiplico nada porque acá habría un 1. Si hacemos 6 por 1, eso me va a dar 6 siempre. Bien, entonces hago 5 por 2 más 6, esto me da 16. Esta es la cantidad de oxígenos que hay en los productos. Esa cantidad dividido 2 es el número que vas a poner acá adelante del oxígeno gaseoso. O sea que serían 8 oxígenos gaseosos. Y listo. Ahí nos quedó balanceado. Fíjate, de cada lado tenés 5 carbonos, 12 hidrógenos y 16 oxígenos. Ya está. El metano, CH4, es un gas a temperatura ambiente. Sin embargo, la amida del mismo número de carbonos, que es metanamida, es un líquido. Indicar la afirmación correcta. A. La metanamida es líquido porque, como contiene un menor número de electrones, es menos polarizable. No. En todo caso, lo que tiene la metanamida es que tiene un puente hidrógeno, o sea que su fuerza intermolecular es bastante elevada, lo cual va a implicar que va a tener un alto punto de ebullición. A diferencia del metano, que no presenta puente hidrógeno, tampoco dipolo-dipolo, su única fuerza es fuerza London, y al tener una fuerza de baja intensidad, entonces su punto de ebullición va a ser bajo. O sea que en todo caso la metanamida es líquida porque su punto de ebullición es alto. O sea, se espera que pase de líquido a gas a alta temperatura. En el punto B dice, entre las moléculas de metano existen interacciones de London, pero entre las de metanamida no. No. Recordemos que la interacción London se va a dar en todas las uniones covalentes, ¿sí? Ya sean polares o no polares. Así que tanto metanamida como metano tienen interacciones London. Lo que pasa es que el metano tiene solamente interacción London y la metanamida tiene hasta puente hidrógeno porque es una molécula polar con nitrógeno unido a hidrógeno. Esa es la única cuestión, pero London tiene igual. C. Todos los alcanos son gases a temperatura ambiente. Bueno, a ver, este es un alcano y es un gas a temperatura ambiente, y uno podría suponer que, como los alcanos tienen bajo punto de ebullición por tener únicamente interacción London, entonces, bueno, convengamos que podremos pensar que todos los alcanos son gases a temperatura ambiente, porque tienen bajo punto de ebullición. Ahora, se me ocurre pensar en un alcano de un montón de carbonos. O sea, un alcano que tenga 50 carbonos, 100 carbonos. La masa también influye sobre el punto de ebullición. No solamente es la fuerza intermolecular. Y quizás un alcano con muchos, muchos, muchos carbonos no es gaseoso a temperatura ambiente. O sea que la opción C no la puedo asegurar. Puede ser que no sea real para algún alcano en particular. Punto D dice, las moléculas de metano forman puentes de hidrógeno entre sí. Bueno, no, el metano no forma puente hidrógeno entre las moléculas de metano no forman puente hidrógeno entre sí porque faltaría algún nitrógeno u oxígeno o flúor unido a hidrógeno. Así que en ese caso no se da. Y por último dice que las moléculas de metanamida forman puente de hidrógeno entre sí. Y a eso veníamos hablando. Esta molécula tiene nitrógeno unido a hidrógeno, así que las moléculas de metanamida entre sí forman puentes de hidrógeno. Y listo, ahí tenemos respondido el punto 4. Punto 5 de este examen de química y dice, calcular la masa de agua presente en 350 centímetros cúbicos de una solución 4,75 molar de ácido sulfúrico. Y me dan la masa molar del ácido sulfúrico y también la densidad de la solución. Bueno, anotemos datos. Por un lado tenemos un dato real,
que son estos 350 mililitros o centímetros cúbicos de solución. Y en esta cantidad de solución, lo que yo quiero saber es qué masa de agua hay. Pero a su vez me dijeron que hay una concentración, así que lo anoto aparte, que es un dato de la receta, ¿no? De cómo se dio esta solución, que me está indicando que hay una molaridad de 4,75. ¿Qué implica eso? Que cada 1000 mililitros de solución hay 4,75 moles de nuestro soluto, que es el ácido sulfúrico. Como verás entonces, en la parte de la concentración yo no sé cuánta cantidad de agua hay, ni en moles ni en gramos. Así que primero voy a ordenar los datos de la concentración para ver si puedo encontrar más relaciones. Por ejemplo, los gramos de agua que hay en esa concentración, en esas proporciones. Entonces a mí me gusta armar un cuadrito de soluto en gramos y moles, de solvente en gramos y de solución en gramos y mililitros. Este cuadrito nos permite ordenar la información en todas las unidades que comúnmente usamos en ejercicios de soluciones. Y voy a ubicar este 4,75 mol en la parte de moles de soluto y estos 1000 mililitros en los mililitros de solución. ¿Cómo completo el resto? Bueno, mira, vamos a pasar los moles a gramos. Para pasar de moles a gramos utilizamos la MR. Y para usar la MR podemos usar la fórmula, ¿no? Que masa molar es igual a masa sobre moles. O bien podemos hacer unos truquitos de pasajes. Mira, si yo quiero pasar de mol a gramo, multiplico por la MR. Si fuera al revés, dividiría. Y la MR me la dieron, es 98,1 gramos mol. Entonces voy a hacer esa multiplicación. Me queda entonces 4,75 por 98,1 y esto me da 466 gramos. A su vez, el volumen de solución también lo podemos pasar a gramos, pero en ese caso no es con la MR, porque ahí no tenemos moles, sino con la densidad. Con la densidad, que es igual a masa sobre volumen, podemos calcular la masa multiplicando el volumen por la densidad. Y lo mismo, si fuera al revés, pasar de gramos a mililitros implicaría dividir por la densidad. Entonces voy a hacer 1000 multiplicado por la densidad, que es 1,61 gramos sobre mililitro. Y esto me da 1610 gramos. Y todavía no completamos solvente, que es el agua, que es lo que nos importa para poder responder. Pero no te olvides que solución es igual a soluto más solvente en gramos, ¿no? Siempre la medición es en gramos de esta suma. Y si yo quiero calcular solvente, puedo pasar el soluto restando. O sea que solución menos soluto es solvente. Entonces voy a hacer solución menos soluto. Voy a hacer 1610 menos 466. Y eso me da la masa de agua de la proporción, 1144 gramos. Perfecto. Ahora sí, yo voy a ver los datos reales y voy a ver en qué unidades están. El dato real de la solución está en centímetro cúbico, así que a mí me sirve tomar de este cuadro de datos los mililitros de solución. Al mismo tiempo, yo quiero masa de agua, o sea que de esta proporción me sirve tomar la masa de agua. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Del cuadrito de datos que nos dio la concentración, yo sé que cada 1000 mililitros de solución hay 1144 gramos de agua o solvente. Pero tengo 350. En él quiero saber cuánta agua hay. Y esa es mi incógnita. Entonces hago 350 por 1144 dividido 1000 y esto me da entonces la masa de solvente, que son 400 gramos. Y esta es la respuesta al ejercicio. O sea que te recomiendo que cuando tengas un ejercicio de una única solución, separes en dato real y dato de concentración y aquel dato donde no tengas la incógnita, con aquel dato armes este cuadro. Fíjate cómo en un par de pasos te armó la proporción de todo con todo, en todas las unidades que te pueden llegar a servir. Y con eso, tomando las unidades de la incógnita, armas una regla de 3 simple en una patada. Punto 6 de este examen y dice, 350 mililitros de una solución 1,80 molar de cloruro de magnesio, masa molar 95,22 gramos mol, se diluyen con agua hasta un volumen final de 5 decímetros cúbicos. Calcular la concentración del anión cloro en la solución diluida expresada en porcentaje masa sobre volumen. Bueno, comencemos pensando que esto es una dilución, así que vamos a tomar los datos como solución inicial, solución final. De la solución inicial, que es la que tomo, con la que parto, tenemos un volumen de 350 mililitros
y una concentración de 1,80 molar. Como te mostré en el punto anterior, lo abrimos y decimos, bueno, hay 1,80 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Bien, me dan que el soluto es cloruro de magnesio, pero lo anoto no como dato inicial porque recordemos que el soluto es el dato que está en común entre las dos soluciones, ¿no? El soluto es el mismo porque al diluir uno solamente agrega agua. De hecho dice, se diluye con agua hasta un volumen final de 0,5 decímetros cúbicos, o sea que ya estamos hablando de la solución final, cuyo volumen es de 0,5 decímetros cúbicos o bien litros, que es lo mismo. Y nos piden calcular la concentración de cloros, pero en porcentaje masa sobre volumen. O sea que yo querría saber cuántos gramos de cloro hay por cada 100 mililitros de solución. Pongo cloro y no cloruro de magnesio porque el ejercicio me está pidiendo que yo responda a la concentración de cloro, o sea que considera el soluto solo cloro. Bien, bueno. Primer paso de cualquier ejercicio de dilución va a ser calcular la cantidad de soluto que hay en la solución que no es la incógnita, que en este caso sería la inicial. Yo lo que voy a hacer es calcular cuántos moles de cloruro de magnesio, que es el soluto completo, hay en la solución inicial. Y como tengo la concentración, voy a decir, si en 1000 mililitros de solución hay 1,80 moles de soluto, entonces, en 350 mililitros de solución, ¿cuántos moles de soluto habrá? Y ahí hago 350 por 1,80 dividido 1000. Y esta operación me da 0,63 moles. O sea que hay 0,63 moles de cloruro de magnesio disueltos en los 350 mililitros. Pero como el soluto no varía de solución inicial a final, esto también está disuelto acá. Ahora, yo quisiera saber cuántos moles de cloro hay disueltos. Y yo, esto que calculé, son los moles de cloruro de magnesio. Entonces ahí tengo que pensar un poquito en estequiometría de aniones, ¿no? Y de iones en realidad. Si yo tengo cloruro de magnesio, al disociarlo, ¿qué tengo? Tengo un magnesio y tengo dos aniones cloro. O sea que cada un mol de la molécula se producen 2 moles de cloro. Y si yo tengo entonces 0,63 moles de toda la sustancia, entonces ¿cuántos moles de cloro se van a producir? Hago 0,63 por 2 dividido 1 y esto me da 1,26 moles de cloro. O sea que en los 5 decímetros cúbicos, o bien si lo multiplicamos por 1000, lo podemos leer como 500 mililitros, hay 0,63 moles de cloruro de magnesio o bien 1,26 moles de cloro, ¿sí? Es la misma proporción. Entonces, a mí me sirve pensar en esto, pero yo necesito gramos de cloro disueltos en este volumen, no moles. Así que como te enseñé en el punto anterior, de moles a gramos podemos multiplicar por la MR del cloro. O sea, multiplico por 35,45. Y de esta forma paso los moles de cloro a gramos de cloro. Hago 1,26 por 35,45 y esto me da que hay 44,7 gramos de cloro. O sea que ya tenemos la proporción. Hay 44,7 gramos de cloro disueltos en estas soluciones, o sea, disueltos en los 500 mililitros. Pero para responder el porcentaje de masa sobre volumen, quiero saber cuántos gramos hay en 100 mililitros. Entonces voy a decir, si en 500 mililitros hay 44,7 gramos de cloro. Entonces, en 100 mililitros, ¿cuántos gramos de cloro habrá? Hago entonces 100 por 44,7 dividido 500 y esto me da 8,94 gramos de cloro. O sea que la respuesta sería 8,94% masa sobre volumen de cloro. Y listo. Ahí estamos con la respuesta del punto 6. Punto 7 de este examen y dice, dada la siguiente reacción, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Dice, el O2 se consume al doble de velocidad con que se produce agua. El hidrógeno 2 se consume a la misma velocidad con que se produce agua. Y el oxígeno 2 se consume a la misma velocidad que se produce hidrógeno 2. Y la velocidad de reacción es igual a la velocidad con la que se consume hidrógeno 2. A ver, vamos a plantear las
la ecuación de velocidad de reacción, la velocidad instantánea. Para eso tengamos en cuenta la reacción y los coeficientes de cada reactivo y de cada producto. Tengamos en cuenta que vamos a considerar que los productos disminuyen su concentración, o sea que su velocidad es negativa, al tiempo que los productos aumentan su concentración, o sea que su velocidad es positiva. Reactivos negativa, productos positiva. Y para armar la proporción tenemos que tener en cuenta la inversa de los coeficientes. O sea que la velocidad de la reacción va a equivaler a, tenemos por acá un 2 para hidrógeno 2, entonces sería menos, por ser un reactivo, un medio, la inversa del coeficiente, por la velocidad del hidrógeno. Y también se puede expresar como la misma estructura, pero para la velocidad del oxígeno. En este caso el oxígeno delante tiene un 1, así que simplemente pondríamos menos 1 sobre 1, es decir, 1, la velocidad del oxígeno. Y esto va a ser equivalente a los productos, la velocidad del producto. La velocidad del producto va a ser positiva, porque recordad que la concentración del producto va aumentando en el tiempo. Entonces, va a ser positiva, no le ponemos un menos, y el coeficiente también se usa invertido en la fórmula, o sea, un medio por la velocidad de agua. Bien, estas son las proporciones que tenemos. Lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que la velocidad del hidrógeno 2 y la velocidad del agua es la misma, pero una es de descomposición y otra es de formación o producción, por ejemplo. Y me doy cuenta porque los coeficientes son iguales. Lo que pasa es que obviamente difieren en signo, porque el negativo implica descomposición y el positivo implica producción o formación. Entonces, por ejemplo, si alguna opción indica que la velocidad de descomposición del hidrógeno es igual a la velocidad de formación del agua, esa sería correcta, por ejemplo. Y eso lo tenemos acá, en el B. ¿Sí? Ahí tenemos esta afirmación correcta. El hidrógeno 2 se consume con la misma velocidad con la que se produce agua. A ver qué otras tenemos. El oxígeno se consume al doble de velocidad con la que se produce agua. Bueno, a ver, si yo igualo estas dos, pienso esta igualación, esto se lee como que la velocidad de consumición del oxígeno es igual a un medio de la velocidad del agua, o sea, la mitad, no el doble. Así que la A descartada, es falsa. ¿Qué pasa con la C? Dice, el oxígeno 2 se consume a la misma velocidad que el hidrógeno 2, esa es falsa, porque como verás acá, la velocidad del oxígeno con respecto a la del hidrógeno pasa la misma que con la del agua. O sea, es la mitad que la del hidrógeno, no es la misma que la del hidrógeno. Así que la opción C también es falsa. Y la D dice, la velocidad de la reacción es igual a la velocidad con la que se consume hidrógeno 2. Bueno, ¿es igual a la velocidad de hidrógeno 2? No, es la mitad. Así que tampoco es correcta esa opción. La opción correcta es la B. Punto número 8 dice, se tiene una mezcla compuesta por los siguientes gases en condición de equilibrio. Nos da la reacción química con reactivos y productos. Sabiendo que la reacción es exotérmica, elegir la opción correcta y justificar. Considere que los cambios se producen sin variar ningún otro parámetro. O sea, tenemos una reacción que está en equilibrio y va a haber una perturbación que haga que el equilibrio se modifique. Y la reacción va a querer volver a cobrar el equilibrio. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a copiar la reacción para hacer el análisis un poco más claro. Y ahí va. Y al ser exotérmica también te puedes escribir que el hecho de que sea exotérmica implica que la producción de productos es liberación de calor, o sea que genera un aumento de temperatura en el equilibrio, y la producción de reactivos genera una absorción de calor donde disminuye la temperatura. Por ende, esos datitos me los voy a dejar. Primera opción, A. Dice, agregar sulfuro de hidrógeno, o sea, agregar reactivo, favorece la formación de vapor de agua, o sea, favorece la formación de este. ¿Cómo lo vas a pensar? Quizás en otro video mío ya lo viste y te lo voy a dejar en las descripciones. ¿Cómo sería el razonamiento? Si yo agrego reactivo, la reacción va a querer generar la opción contraria a esa. O sea, va a querer que el reactivo disminuzca. Para que el reactivo disminuzca, la evolución tiene que ser a productos. Entonces, si la reacción evoluciona a productos para compensar la perturbación, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción de productos, o sea que va a aumentar la concentración de vapor de agua. Así que esa primera opción es correcta. Cumple con el principio de Le Chatelier.
Entonces, fíjate que la forma de justificar siempre es la misma. Hablamos de la perturbación, hablamos de la respuesta a la reacción en función de esa perturbación. En realidad, ¿qué quiere hacer la reacción? Quiere hacer siempre lo contrario, siempre es lo contrario. Luego, ¿a dónde debería evolucionar para que eso se dé? Y finalmente, ¿qué consecuencias trae esa evolución? Es por eso que esta primera opción es verdadera. En la B dice, un aumento de temperatura favorece la formación de productos. Vamos de vuelta. Se aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que va a querer hacer la reacción? Ya dijimos, lo contrario, o sea, disminuir la temperatura. Para disminuir la temperatura en una reacción exotérmica, ¿hacia dónde debería evolucionar la reacción? Fíjate que la temperatura disminuye en la producción de reactivos, o sea, evoluciona a reactivos para compensar ese aumento de temperatura. Siempre la evolución tiene que ver con la respuesta a la reacción ante la perturbación. Si vos te fijas en la perturbación y nada más que en la perturbación, cometerías el error de pensar que evoluciona a productos para aumentar la temperatura. Y eso no es así. La reacción no quiere aumentar la temperatura, a la reacción se le aumentaron la temperatura. Y lo que quiere hacer es disminuirla. Entonces, evolucionaría en ese caso a reactivos. Y eso, ¿favorece la formación de producto, que es lo que la opción B sugiere? No, falso. Favorece la producción de reactivos y disminuye la concentración de reactivos y disminuye la concentración de productos. Así que esa B es falsa. C dice, aumentar la cantidad de vapor de agua favorece la formación de óxido de azufre. A ver, si aumenta la cantidad de vapor de agua, lo que aumenta es la cantidad de producto. De vuelta, producto. Ahí está. ¿Qué va a querer hacer la reacción? Disminuirla. ¿Y hacia dónde tiene que ir la reacción para que la cantidad de producto disminuzca? Y a reactivos. Al lado contrario, básicamente. ¿Y eso qué hace? Que aumente la concentración de reactivos y que disminuzca la cantidad de productos. Y por ende, la opción C que dice aumentar la cantidad de vapor de agua favorece la formación de es falso porque esa sustancia es un producto y esta evolución favorecería la producción de estos dos, pero no de este. Así que la opción C también es incorrecta. Y por último, en la D tenemos extraer oxígeno. Extraer oxígeno favorece la formación de productos, dice. Si yo extraigo oxígeno, lo que estoy haciendo es disminuir la cantidad de un reactivo. ¿Qué va a querer hacer la reacción si la perturbo quitándole reactivo? Va a querer hacer lo contrario, aumentar la cantidad de reactivos. Entonces, para aumentar reactivos, ¿hacia dónde tiene que ir? Y si quiero aumentar la concentración de reactivos, evoluciona a reactivo. Y esto implicaría entonces que aumenta la concentración de reactivos y disminuye la concentración de productos. Así que, ¿extraer oxígeno favorece la formación de productos? No, favorece la formación de más reactivos. Así que la única correcta es la A. Punto 9 dice, se tienen soluciones acuosas de igual concentración molar de los ácidos siguientes. Tenemos ácido arsenioso, cuya pKa es 9,29, es un ácido débil. Ácido glicólico, cuya Ka es 1,48 por 10 a la menos 4. Después tenemos otro ácido cuya pKa es 1,96. Otro ácido más que no tiene constante de equilibrio, así que entendemos que es un ácido fuerte. Y dice que ordenemos en forma creciente de grado de disociación del ácido. ¿Esto qué quiere decir? Los ácidos débiles tienen bajo grado de disociación. Los ácidos fuertes tienen alto grado de disociación. O sea que yo tengo que ordenar de forma creciente según grado de disociación, o sea, de ácido débil a ácido fuerte, que son los que tienen mayor grado. Vamos a escribirlo eso. De ácido débil, que son los que tienen menor grado, a ácido fuerte. Tenemos 3 ácidos débiles y un ácido fuerte, así que el de ácido fuerte, que es el D, va a ser sí o sí el que sea mayor a todos. Ahora habría que ver qué pasa con el resto. Y resulta que para analizar el nivel de acidez o comparar la acidez de los ácidos débiles, podemos usar la Ka. A mayor valor de Ka, mayor fuerza ácida.
Entonces, podemos usar este criterio para analizar qué ácido débil es más ácido que otro, o sea, cuál tiene mayor grado de disociación. A nosotros como dato nos dieron las pKa, así que vamos a calcular las Ka de cada uno de ellos. Recordemos que Ka se calcula como 10 elevado a menos pKa. Entonces, si hago 10 elevado a menos 9,29, esto me da 5,12 por 10 a la menos 10. Después, este ya lo tenemos y por otra parte, para calcular el Ka de este, haría 10 a la menos 1,96. Sería entonces 0,0109. Bueno, si yo comparo las Ka, tengo acá un valor de Ka que es 0,01, que si lo querés pasar a la notación científica, esto sería como 1,09 por 10 a la menos 2. El exponente de la notación científica es menos 2. Tenemos otro con exponente menos 4 y otro con exponente menos 10. El que tenga mayor exponente negativo es el valor más chico. O sea que si ordenamos por exponentes, este va a ser el mayor, este el que le sigue y este el menor. O sea que pensando como que el que tiene menor Ka tiene menor fuerza ácida y ordenando de menor a mayor, entonces me quedaría que el A es menor que el B y el B es menor que el C y el C menor que el D. Y ahí ordenamos de forma creciente según el grado de disociación, según la fuerza ácida, básicamente. Ahora, yo sé que a veces compararla acá puede ser un poco confuso. Si querés, a esta proporción le podemos agregar algo más. Fíjate las pKa. 1,96 que me dio esta Ka tiene mayor fuerza ácida que 9,29. O sea que a menor pKa, mayor fuerza ácida también. Bueno, y listo. Ahí tenés la forma de comparar. Puedes comparar con pKa o puedes comparar con Ka, pero no te olvides que los ácidos fuertes, aquellos que no tienen constante de equilibrio, son los que tienen mayor grado de disociación. Punto 10 y final de este examen dice, la dimetilamina, Kb igual a 5,96 por 10 a la menos 4, se comporta como una base en solución acuosa. Calcular el pH de la solución de dimetilamina 1 por 10 a la menos 2 molar. Bueno, tenemos entonces nuestra base, ¿sí? La podemos formar por supuesto, o bien podemos plantear la ecuación como tenemos una base, cualquiera, esta representa a la dimetilamina. A la base, cuando le sumamos agua, lo que le sucede es que del agua migra un hidrógeno a la base, quedando la base con un hidrógeno con carga positiva, o sea, eso sería el ácido conjugado, y el agua que perdió un hidrógeno forma un oxidrilo. En el inicio, entonces, me está indicando este ejercicio que tenemos una concentración de base de 1 por 10 a la menos 2 molar, pero de los productos todavía nada. ¿Qué pasa en el equilibrio? Bueno, se pierde una cierta cantidad X de base y que se produce un poco de esto y un poco de esto también. Si yo quiero calcular pH, como es una base, en este ejercicio, no voy a poder calcular pH de una. En todo caso, voy a poder calcular pOH. Y para calcular pOH necesitamos hacer el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Que fíjate que por lo que te escribí de este cuadrito de equilibrio químico, la concentración de oxidrilos no es ni más ni menos que esta X. Y siempre va a ser la X. Siempre va a ser la X porque este cuadro es siempre igual. Entonces, ya sabemos que nuestro objetivo tiene que ser encontrar X, básicamente. Entonces, vamos a plantear alguna fórmula que me permita encontrar X. Y para eso vamos a usar la fórmula de la constante de equilibrio de la base. La fórmula de la constante de equilibrio es la concentración de los productos multiplicada entre sí dividido por la concentración del reactivo, que ten en cuenta que se usa solo B, porque en realidad es la concentración de esa base B en agua, así que es como que todo eso es una solución, que es la concentración de nuestra base. Bueno, entonces ahora lo que vamos a plantear es que la Kb es 5,95 por 10 a la menos 4. Luego,
Las concentraciones en el equilibrio de los productos, ambas son x, así que vamos a plantear que esto es x al cuadrado. A ver, quedaría x, por eso queda x al cuadrado. Y en el denominador vamos a poner la concentración en equilibrio de la base, que ojo, no es esto, es esto menos x. 1 por 10 a la menos 2 menos x. Bueno, ¿qué nos quedó acá? Una ecuación cuadrática. Vamos a pasar multiplicando el denominador para que podamos obtener la expresión de la cuadrática. Me queda 1 por 10 a la menos 2 menos x igual a x al cuadrado. Distribuyo la Ka en los términos del denominador. Me queda 5,95 exponencial menos 4 por 1 exponencial menos 2, que me queda 5,95 por 10 a la menos 6. Y luego voy a hacer 5,95 exponencial menos 4 por menos x, estaba haciendo la cuenta, que me quedaría menos 5,95 por 10 a la menos 4, x. Y como es una cuadrática, y para resolverla tengo que igualar a 0, este x al cuadrado lo paso restando. Y de esta forma me queda igual a 0. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos acá? Este menos 1 es el coeficiente principal de la cuadrática, a. Después tenemos este término que es b y este término que es c. Así que con la báscara, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, resolvemos. La resolvente, báscara, cuadrática, como vos le llames. Yo voy a usar la calculadora para resolverlo. Cualquier conflicto que tengas, porfa, me podés hablar. Mis redes son Clase con Maca, así que puedes encontrarme tanto por acá como por Instagram, por TikTok y preguntarme mandándome un mensajito. O bien, contesta este video y te respondo a la brevedad. Entonces, si yo calculo la x, obviamente voy a obtener dos valores como en toda cuadrática. El primer valor me dio 2,15 por 10 a la menos... 2,16, perdón, redondeando en 3 cifras. Por 10 a la menos 3, recordemos que esto es una concentración, así que es una molaridad. Y el otro valor me dio menos 2,75 por 10 a la menos 3 molar. A la hora de elegir, obviamente descarto el que es negativo. Pero si ninguno fuera negativo, ten en cuenta que tenemos que descartar aquel valor que sea mayor a la concentración inicial. Cosa que, por supuesto, acá no pasó. El valor obtenido tiene potencia a la menos 3. Y recordá que a mayor potencia negativa, en realidad sería a menor potencia, porque convengamos que menos 3 es más chico que menos 2, ¿no? Pero bueno, cuanto mayor es la potencia en negativo, menor es el valor. Así que ese valor de x nos viene genial, porque no solo que es positivo, sino que es menor que este. ¿Sí? Son las dos consideraciones que tenés que tener. Y bueno, como x es la concentración de oxidrilo, ya puedo calcular el pOH haciendo el menos logaritmo de x, o sea, de 2,16 por 10 a la menos 3. Muy bien, entonces, menos log 2,16 exponencial menos 3 me da un pOH de 2,66. Y si quiero calcular pH, vamos a hacer 14 menos pOH. Recordad que pH más pOH suman 14. Así que para calcular pH voy a hacer 14 menos 2,66. Y esta resta me da un pH de 11,34. Totalmente esperado porque estábamos hablando de una base y el pH tiene que ser mayor que 7. Y listo, hemos terminado este examen. Si te gustó esta clase, déjame un comentario, seguime, me gusta, todo me sirve. Y espero que nos veamos en una próxima clase. Voy a hacer final, voy a hacer clase de final. Estate atento a mis redes sociales, ahí voy a estar avisando cuándo son las clases en vivo de finales y te podés unir aunque no participes de mis cursos. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.